Buenas tardes, en otro encuentro de contactos, este ciclo de las Talias TV, esta vez con un personaje rosarino que hacía mucho que queríamos entrevistar y es un honor que nos hayas recibido en tu casa con nosotros, Omar Serra, bienvenido y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Te queremos mucho y estamos esperando este momento. Gracias a ustedes por visitarme. Bueno, que además es tu casa y además es una sala de teatro, es una sala donde confluyen artistas, es un lugar riquísimo por donde lo vean, digamos. Está en función, digamos, y todos los fines de semana tiene una propuesta distinta a lo que es el mercado que hay a lo mejor que conocemos en Rosario. Propuestas distintas, propuestas diferentes, y un poco de todo esto vamos a charlar con vos. Es la sala Alfred Jarry, Exactamente. por los que no conocen. Bien, ¿y por qué ese nombre? ¿Quién es? Bueno, Jarry fue un escritor francés de principios del siglo XX que escribió una obra genial que fue Ubu Rey, que yo la dirigí acá en Rosario en el año 2006, 2007, por ahí. Que tuve la oportunidad de verla, sí, Ah, y bueno, ¿dónde se dio esa? Porque era un lugar grande, en uno de los galpones en la uno de los habrás galpones, visto, sí, ahí, porque la hicimos sí. en muchos lugares diferentes. Necesita mucha escenografía, es una obra de un despliegue y con muchos actores también, Sí, y bueno, y ahí también hay música, hay canto, bueno, sí, había canciones canciones, sí. que las habíamos compuesto los músicos de la compañía, ¿no? ¿Y esa compañía, te quedaron amigos? Sí, sí, nos contactamos siempre. Estaba, Guillermo Peñalve hacía el Ubú, sí, el padre Ubú. Atilio Basaldela, Julia Castillo, eh, Guillermo Becerra, Becerra, sí. sí, bueno, Santiago Jesús, Santiago de Jesús también. sí, sí, me acuerdo. Hermosa, sí. Y Y es muy divertida, sobre muy todo muy divertida, sí, divertida. muy divertida, se la pasaba genial. Podías reír, podías estar en momentos de tensión, la verdad que muy divertida, sí. De lo más lindo que he visto eh, de propuesta, digamos, tan diferente, tan versátil, sí. Bueno, esa obra Alfred Jarry la escribió a los 15 años Mira, cuando estaba en la escuela secundaria para burlarse de uno de los directores, que para él era como un padre Ubú. El padre Ubú es un personaje, un político que se proclama rey de Polonia y es un tirano y sí, sí, sí. una persona sin escrúpulos, Sí, sí, nefasta totalmente, se roba se todo. roba todo, él y la madre Ubú. Sí, O sea que es una pintura muy aproximada a lo que son los políticos actuales, ¿no? sí, 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 sí. Pinta un poco todas las miserias humanas desde todos sus lugares, así que recomendable para leer y bueno, ojalá que algún día la volvamos a ver en Ah, cartel. sería lindo, Sería sí, lindo, sí, sí. a ver qué pasa. Bueno, y un poco de esa época entonces, Ubu Rey. Eso, Sí. 2005, 2006. 2006, sí, sí, por ahí. Y un poquito para atrás, si nos vamos para atrás, tu trayectoria es larguísima, si quieren un poco chusmearla en YouTube, hay material, en internet hay material, hay seminarios, hay libros de Omar Serra, pero ¿desde dónde te gustaría arrancar a escribir tu historia un poquito? Bueno, yo empecé haciendo teatro acá en Rosario, en la Sala de la Cooperación, Ujú. que hoy día ya no está, no existe, es una universidad ahí en su lugar, ahí en la calle Urquiza, al 1300. En esa época, en los años 1996, fundé la compañía Sabina Becher y trabajé 7 años haciendo cosas para la sala de la cooperación, haciendo obras, que tenía una sala hermosa,
un auditorio muy, muy lindo. eh, y ahí puse mis primeras obras, La voz humana de Jean Cocteau, donde yo hacía la protagonista, después Extraño Trío, eh, después el caso Schreber. Son todas obras muy emblemáticas con unas literaturas y una escritura muy, muy importante. Esa decisión es tuya, digamos. Sí, siempre me interesó hacer en teatro obras muy importantes de la literatura, ¿no? De la dramaturgia también. Algunas son obras de teatro, otras son adaptaciones, Sí, ¿no? o casos reales como este que decías de Schroeder, El caso sí, Schreber, que es que, terrible, digamos, sí, sí, que casualmente se está haciendo ahora, una versión. ¿ah, sí? Sí, sí. Yo hice la primera versión en el 99. A los pocos años hicieron una versión en en el Rayo y ahora hicieron Ahora, otra versión. En estos días se está dando una versión también. acá en Porque Rosario. sí, sí, porque es un personaje muy, muy especial. Es un juez de la Corte Suprema de Dresde en Alemania que se travestía. Y bueno, y por ese motivo eh, tuvo que padecer eh, 10 años prácticamente de manicomio. eh, yo digo que es el primer travesti que registra la historia, ¿no? Eh, y en su estancia en el psiquiátrico, él estaba travestido Sí. en el lugar donde estaban todas las mujeres y aprovechó esa temporada para escribir sus memorias, que después publicó como Memorias de un enfermo nervioso. Que es, ¿Qué pasó con esas memorias? Porque también medio que la hicieron desaparecer o hay algo de sí, eso. la La familia. familia, Él editó esto en 1900. sí. El libro se distribuyó en todas las librerías, pero al día siguiente ya no había ningún ejemplar porque la familia había pasado por todas las librerías y secuestrado todas las ediciones. Sí, sí. O sea, trataban de callar la voz de su hijo Claro, claro. y de toda su... Sí, porque él hablaba, contaba cosas en su memoria, lógico, relacionadas con su familia, con los miembros de su Ujú. familia. Sí, sí, tan pacata, tan estereotipado, digamos, habrá sido para ellos lo peor que le había pasado a ese hijo Claro, ahí. porque ellos eran una familia muy importante Ujú. de Alemania. Actualmente en Berlín hay muchos Schrebergarten, que son jardines Schreber, porque el padre de Schreber fue el inventor de las huertas comunitarias. Cada 3, 4 cuadras o 4 o 5 manzanas había una huerta Con ese que, apellido, claro. claro, que era trabajada por los vecinos, que es una idea muy buena, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea que, y el padre había sido educador también, muy reconocido, o sea que eh, preferían ocultar las, las particularidades de Sí. su hijo, ¿no? No así la mujer, ¿no? Porque yo entiendo La que mujer lo lo apoyaba apoyaba, siempre, sí, sí, siempre, sí. sí. Le llevaba maquillaje al loquero, sí. Sí, sí, sí. Una compañera hermosa, digamos, para poder entender y En estar esa en esa época, época. Estamos sí. hablando de 1940, No, 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 mil, 1900. 1900. Fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ella se llamó Sabina Becher. Probablemente, no se sabe muy bien el nombre y apellido de ella, pero es el nombre con que yo registré la compañía, nuestra compañía, Compañía Teatral Sabina Becher. Bueno, un poco devolverle el amor que Claro, ella ha tenido, sí. claro. Sí, sí. Bueno, entonces son elecciones tuyas, digamos,
qué obras hacer o reescribir o adaptar, Sí, sí, siempre sí. tienen que ver con una literatura o con un entendimiento de un caso o de algo que pasó o bueno, de abrazar a escritores, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces empezaste por acá, en la sala, que era sala Sí, de cooperación. sí, en esa época la sala de la cooperación estaba dirigida por un directorio con tendencias políticas socialistas, ¿no? Pero de pronto en el año 2003, me parece, 2004, eh, cambió la directiva y tuvieron que, se quedaron sin fondos y tuvieron que achicar. eh, Tienen una sucursal ahí en pleno centro, no sé dónde muy bien, pero eh, vendieron el edificio a una universidad, que es la que me parece que todavía funciona hoy. Bueno, y yo después seguí haciendo teatro en diferentes lugares, hicimos el, el Ubú, eh, y lo último que... y acá yo hace 15 años que estoy acá en la sala Jarry. Eh, Hicimos durante muchos años, como 5 temporadas, Filosofía en el Tocador, del Marqués de Sade. No sé si la viste. La vi también, sí, también muy revolucionaria para todas las épocas y por la cantidad de gente que vino siempre y por las temáticas. Sí, sí. Y bueno, 6 años estuvo, Sí, sí, seis seis, temporadas seis hicimos. temporadas, Sí, fue un éxito un éxito. porque venía siempre con sala llena, trabajamos, porque bueno, habíamos tomado también una obra muy importante de un personaje también muy conflictivo, Sí, sí, muy controversial, muy toda la temática, sí. controversial, como es el Marqués de Sade, que bueno, se lo conoce a partir de Freud, se lo conoce por el sadismo, pero no fue todo tan así, es decir, su manera de vivir y de actuar. En realidad, el único crimen que cometió fue escribir obras terriblemente eróticas y pornográficas, si se quiere, ¿no? Pero nunca se le llegó a comprobar ninguna, ningún delito de todos los que se lo acusaran. Ujú. De todos modos, pasó 25 años de su vida preso, Eso. que fue cuando escribió toda su obra. Justine, Juliette, Filosofía en el Tocador, eh, 120 días de Sodoma. eh, Los dos casos que me relatás tienen que ver con algo del encierro, con algo que a lo mejor emparentado con la locura o con momentos de mucha desesperación. Eh, Hay un seminario que vos hiciste también de la locura. ¿Hay algo que claro, vos ahí ves, algún hilo conductor que vas tocando o no haces ese análisis de por qué? sí, sí, siempre me interesó mucho el tema de la psicología y sobre todo de la locura por ejemplo, en el seminario que di en la escuela de teatro, eh, presenté eh, varios momentos del teatro que se habían elaborado a partir de la locura. Por ejemplo, Hamlet. Ujú. Hamlet no está loco, pero se hace el Se loco. hace un poco, ¿eh? Claro, Sí, se hace le conviene. para poder vengar a su Exacto, padre, ¿no es sí, sí. cierto? Y y bueno, pero él en muchos momentos de la obra actúa como un loco, ¿no es cierto? Eh, Después, por ejemplo, Woyzeck es una obra también de un alemán que fue un caso verídico de un soldado que mató a su mujer por celos y que presentaba un cuadro de locura
total, psicótico, ¿no es cierto? Eh, sí, siempre, por ejemplo, Extraño Trío también eh, es un caso psiquiátrico. Son tres hermanas eh, que vivían en París en 1900 y que eran vagabundas prácticamente, pero iban muy bien vestidas y tenían su dinero, cobraban una pensión, pero vivían en la calle, porque eran eh, tenían manía persecutoria. Las tres. Las tres, sí. En realidad, ahí el que la trata, las trata a ellas, fue el doctor Clerenbol, que fue el, el maestro de Lacan, el maestro de la clínica de Lacan. Eh, y él las trató, es decir, ellas primero cayeron en la policía, en el departamento de policía, y de ahí, como las vieron que estaban chapitas, las mandaron al psiquiátrico, ¿no? Y ahí las trató el doctor Clerenbol. Y el doctor Clerenbol las entrevistó a las tres, por momentos juntas, por momentos separadas, y fue anotando todas las respuestas, que fue el texto que yo utilicé para la obra. Yo prácticamente agregué muy poco a la obra, ya estaba todo escrito. O sea que habían escrito sin querer una obra de teatro. Claro, yo hice la ambientación, Sí. pero todas las palabras de la obra son las respuestas de las hermanitas al doctor Clerenbol. Y Clerenbol, que era un genio, tuvo cometió un error, que él tenía la sensación de que una sola estaba loca y que las otras dos hermanas le seguían el juego. Entonces, para averiguar quién era la loca, la demente, la separó. Y cuando la separan, la loca, la que realmente era loca, muere. Y las otras dos salen en libertad, curadas. O sea que, bueno, eh, esa historia me atrajo mucho y la hicimos mucho tiempo acá. ¿Y cómo se hace esa obra? ¿En qué tono? ¿Cuál es estética, digamos? ¿Es una comedia para vos? ¿Es algo trágico, total? Por momentos tiene cosas muy cómicas y por momentos muy trágicas también, claro, como es el estilo de la locura, de la folie, porque ahí Clerenbol descubre, eh, realiza su teoría de la folie à trois, es decir, la locura compartida, ¿no es cierto? El automatismo mental, la locura compartida. Y sí, tiene momentos muy diferentes, ¿no? Y ahí vos dirigiste. Sí, yo dirigí y actué también. Actuaste. Yo hacía el personaje de Ana, Ujú. la loca. Sí, sí, sí. ¿Y te gusta más, menos actuar, dirigir o todo un poco? Siempre actué y dirigí. Sí, En las mismas obras, digamos. sí, Actuás y dirigís. sí. Ahora últimamente me gusta más dirigir, no tanto actuar. Pero bueno, toda mi carrera dirigí, actué, sí. ¿Y qué te gustaría actuar ahora? Bueno, ¿Estás pensando algo? O sea, de sí, acá para adelante, ¿hay sí. algo? Bueno, después del Paquito, lo último que hicimos fue el Paquito, no sé si la viste. No, esa no. También acá, Sí, después de Marqués de Sade. después del Sí, Marqués de Sade se con quedó el... ahí, me parece que no la vi. No, no la viste entonces. Bueno, el Paquito es la vida de Paco Yamandreu, Ujú. el modisto de Eva Perón, el que le creó el típico trajecito que siempre lucía Eva en sus discursos, ¿no? Bueno, y fue un modisto muy afamado en los años 40, 50. Y ese es unipersonal.
No, no, ¿no? ahí son 10 actores, Ah, un montón. sí. ¿Y que él va vistiendo, va... Bueno, ¿Aparece Eva también o no? sí, aparece Aparece. Eva, aparece Isabel Sarli, porque él la vestía en todas las películas a la Coca Sarli. Ujú. Aparece Fanny Navarro también, que fue una actriz muy importante del cine argentino. Él vestía a todas las estrellas del cine argentino y también a Eva, ¿no? Todas mujeres. Sí, todas Todas mujeres. mujeres. Eh, y fue muy amigo de Eva eh, y muy amigo de Perón también. Y bueno, se benefició mucho con esa relación, a tal punto que cuando los militares derrocan a Perón, le hacen juicio por enriquecimiento ilícito a Paco. Y Paco se tiene que escapar del país, se va a Brasil y de Brasil se va a Nueva York con mucho éxito presentando colecciones y en Nueva York crea el gaucho look, es decir, una moda para la mujer en base a ponchos Mira, argentinos, no sabía la... botas de potro, sombrero chambergo de gaucho. Sí, no, también Paquito fue una creación muy importante. Yo hice la adaptación de las memorias de Paco Yamandreu, que se llaman, él editó en el 75, se llama La cabeza contra el suelo, ¿Por qué ese nombre? porque él fue uno de los primeros travestis argentinos, el primero que salía a la calle travestido, ¿no? Y varias veces se lo llevaron preso y Eva lo tenía que rescatar de las comisarías. Y él decía que cuando, cuando veía la represión que había sufrido, le daban ganas de golpearse la cabeza contra el suelo. Pero siempre fue un Un transgresor, travesero, sí. muy libre y muy y muy discutido también, porque había mucha gente Me imagino, sí. que estaba en contra de él, ¿no es cierto? Y bueno, esa obra la hicimos des- la hicimos durante la pandemia. Empezamos a ensayar por Zoom Mira, y después cuando terminó la pandemia nos reunimos y la pusimos en escena. También hicimos 4 temporadas y nos dieron el premio. Fue la primera obra que yo pedí subsidio para pagar el vestuario, que fue fabuloso, ¿no? Me dieron subsidio de Cultura de Santa Fe sí. y del Instituto de Teatro de acá de Rosario. O sea que pusimos toda esa plata en la creación de la obra, ¿no? Con mucho vestuario, eh, escenografía, bueno, todo lo que lleva una producción, ¿no es Sí, cierto? bueno, además las producciones de Omar tienen que ver mucho con la estética, o sea, vos le pones mucho acento a la estética. Sí, sí, Y también hablaste del travestismo, digamos, vos también hiciste muchos personajes, digamos, que tienen que ver con eso. También hay una decisión ahí, casi política de hacerlo, o no sé, pero sí, sí, vos decidís hacerlo y te gusta, digamos, un lugar que vos eh, claro. te gusta travestirte, te gusta mostrarte así. Sí, No en la, no en no en la, la vida eso, no en privada, es la vida decir, en privada. la vida privada he hecho muy pocas veces travestismo, pero para divertir a mis amigos, pero nunca llevé la línea del travestismo en mi vida privada. Pero en el teatro sí, En el teatro siempre. sí. Y Sí, sí. maquillarte y llenarte de ropa, digamos, es algo que vos disfrutás. Sí, 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 sí. sí. ¿Y alguna obra que recuerdes que, no sé, alguna de copy, no sé, me vienen como Bueno, varias? yo hice en la sala de la cooperación hice la Eva Perón de Copy. Ujú. Y ahí yo dirigía y hacía la Eva Perón. ¿Y qué recordás de eso? ¿Te gustó hacerlo? Me Te encantó, encantó. sí.
porque era una obra muy controvertida. No se había hecho nunca en Argentina, por empezar. Te estoy hablando del año 2000, cuando lo hicimos. No se había hecho nunca acá. Se había hecho en París, se había estrenado en París con un grupo con el grupo de La Belli y, y Coppi. Cuando se estrenó, un comando peronista fue y incendió el teatro. Pusieron una bomba en el teatro y incendiaron el teatro. Entonces, cuando yo la quise estrenar acá, en la cooperación me dijeron, sí, bárbaro, Omar, la obra, pero no podemos anunciarla con el título de Eva Perón. Entonces se nos ocurrió... ¿Eso en qué año? Eso en el 2000. En el 2000. Y Sí, sin sí. embargo, hay cosas que todavía... Sí, sí. Porque ¿Qué nos pasa? en la cooperación me decían, ¿qué querés, que nos quemen la sala? Pero es un montón. Es un Claro. nombre, cómo el teatro, cómo las palabras dicen cosas y cómo hay gente que está atenta a, no sé si por temor o qué, pero... Bueno, y en Francia, en París, también el también. personaje de Eva Perón lo hizo un hombre, Facundo Bo. Y entonces le tuvimos que cambiar el nombre para estrenarla. Le pusimos un nombre que me parece que está sacado de un poema o de un texto de Perlonguer que se llama Esa mujer. Esa mujer, sí. Esa mujer. La estrenamos con el nombre de Esa mujer. Y bueno, hicimos temporada también, la vio mucha gente, no hubo ningún disturbio y vinieron muchos peronistas y se divirtieron mucho con la obra. Me imagino. Sí, porque la Eva que muestra Coppi es, como él mismo lo dice, es una Eva turra. Es una Eva salvaje, es una Eva Claro, artista. sí, Tal cual. Y es una Eva que finge su muerte, no muere ella en realidad. Como todos los héroes no mueren, ¿no? Ella se hace, mata a la enfermera y la pone en su lugar y ella se escapa al Caribe con todas las joyas de la Argentina. O sea que es una Eva turra, como dice. Eva turra. Claro. Es una obra muy divertida. Ahora estamos viendo de volver a poder ponerla en escena, a ver si se puede. Sí, se va a poder, ¿por qué no? Sí, sí. 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 Me parece que va con el tiempo de hoy. Claro, ¿O no? claro. ¿Estás actualizado? Lo que ¿Ves pasa es esa que parte? No. la figura de Eva está como puesta como en la santidad, ¿viste? Política y sí, es como una santa hoy día, o sea que puede llegar a molestar a alguna Puede gente. llegar a molestar, bueno. Claro. Pero el teatro un poco molesta. El teatro siempre molesta. El teatro molesta, sí. Sí. Y también creo que nos hacemos cargo que moleste, ¿no? Claro, porque es una tribuna política. Exacto. También. Si no molesta, es tibio, no claro. está. Me parece que no cumple la función. Exacto. Un poco, ¿no? Así que, bueno, son todos, vas nombrando personajes y obras muy fuertes. Sí. Muy, no sé si la palabra fuerte, pero con mucho contenido, con mucha palabra. Y ahora estamos preparando la próxima, el próximo estreno va a ser una obra de Julio Cortázar, que nunca se hizo tan bien acá. La obra se llama Los dos reyes, pero nosotros la llamamos El Minotauro, que es la historia, el mito del Minotauro. ¿Y ahí cómo adaptás? ¿Se reescribe o está yo? Bueno, hice una adaptación del texto de Cortázar. Tengo un súper equipo de gente muy genial, grandes colaboradores. Por ejemplo, en el Minotauro va a estar Daniela Ponte también, Augusto Surcher, Sebastián Tiscornia, Sofía Matielo, Pat Carugati, en fin, gente del Paquito, gente de filosofía.
Un super equipo que... Sí, sí, y que lleva tiempo aparte adaptarlo, reescribirlo, digamos, ponerse de acuerdo en equipo. Claro, claro. Y lo importante es que no es yo digo, el siglo XX fue el siglo de los grandes genios, ¿viste? Pero genios individualistas, es decir, Picasso, Dalí, Fellini, Bergman. Ahora, el siglo XXI yo pienso que es el siglo de lo colectivo en la creatividad, en la creación. Es decir, y todos mis amigos, mis colaboradores, la gente que actúa conmigo, eh, yo siempre les propongo que metan la mano en la masa, que se metan en la creatividad, Sí. es decir, tanto desde la creación del guión, la dramaturgia, las ideas acerca de la estética, el vestuario, la iluminación, todos participamos en lo mismo. Difícil, es difícil. Es difícil, Aparte por esto que vos decís, que es una cuestión más individualista, que uno está ahí y dice no. Claro. Pero no, hay que embarrarse, meterse y sí. Sí, y yo Coincido, hasta les permito, es decir, les permito, los invito a que dirijan también, a que codirijan conmigo, porque digo, eh, sí, una mirada no basta para crear, es decir, se necesitan varios puntos de vista, ¿no? Entonces, ya en el taller también le propongo a los actores y a las actrices que participen en la dirección. Yo digo, Norberto Campos decía siempre, yo más que director soy un coordinador del grupo. Y a mí eso, viste, siempre me quedó. Yo digo, no, el director, el director es una especie, el tirano del sistema, ¿no? Pero entonces pongamos que todos puedan dirigir, ¿no? Hacerlo más democrático. Y la verdad que da buenos resultados porque la gente, además del director la gente también tiene ideas brillantes a veces y es importante que las pueda plasmar en la realización, ¿no? Sí. Qué importante que decir, porque en este momento también que estaba pensando que hay una palabra que no sé si es la que utilizás, que es under, que un poco no sé si te gusta esa palabra o preferís que llamemos de otra manera, pero que tiene que ver con tu forma de trabajar y con quienes vos vas eligiendo para trabajar o se te van un poco acercando por formas. Y Rosario está como muy sectorizada, ¿no? Bueno, hacemos esto, permiso para esto, la sala y las habilitaciones, los lugares en donde crear o ser creativo. Sí, Digo, sí. hablábamos un poco antes que un poco cercenado, ¿no? Le parece que tenemos que hacer esto o esto. Es difícil, ¿no? Claro, bueno, ¿Salirse de qué? ¿No? Porque ¿te sí, sentiste sí. alguna vez adentro de todas estas cuestiones más políticas o bajadas de línea? O sea, Bueno, siempre me sentí al al margen, margen. sí. Eh, Fernando Noy, gran amigo mío, siempre dice, no es underground, es el engrudo. Uh-huh. Es decir, nosotros somos el engrudo de la masa, ¿no? Es Sí. decir, la mezcla original, viste, de la que después surgen el, las expresiones de vanguardia, ¿no? Claro, es Eh, lo anterior a lo anterior. El claro, margen del margen. Así, claro, sí. claro. Yo trabajé mucho con Fernando Noy, con Batato Barea en Buenos Aires, en el Paracultural. Una época de tu hipismo, ¿está ahí o no? Sí, sí, Hippie, sí, hippie, total. sí, sí, Sí. en Cemento también. Aquí en Rosario hice la puesta en escena de dos obras de Fernando Noy, Perlas Quemadas y Tráfico de Tango. ¿Eso vos ibas y venías? ¿O estuviste un tiempo allá, un tiempo acá? No, no, yo desde el año 80 que vivo acá, viví 25 años en Buenos Aires, desde los 80 estoy asentado Asentado aquí. acá.
pero iba de vez en cuando y me invitaban a hacer cosas en esos lugares tan importantes de la creatividad, ¿no? Como fueron Paracultural, Cemento. Y como rosarino es como que sos uno de ellos, digamos, un ejemplar, digamos, de esa banda ahí media, ¿o no? Sí, sí, Sí. sí, sí. A nivel rosarino yo no conozco mucho, pero bueno, lo poco que conozco no hay personaje como vos. No hay. Bueno, No sé. A lo nadie, mejor ahí está más el under y ahí ya ni nadie aparece. debe querer habitar ese lugar, ¿no? Porque te digo, yo me siento bien como pez en el agua, pero de pronto también no es nada confortable el Tiene sus lugar, pros y sus porque contras. estamos en el margen de la oficialidad, ¿viste? Y esa oficialidad ese margen, digamos, que Bueno, yo veo que hay mucha creatividad y muchos personajes muy importantes dentro del teatro rosarino, pero también hay mucho caretismo, ¿viste? Es decir, se hacen cosas, por ejemplo, la gente va al teatro a ver lo que viene de Buenos Aires, las comedias pasatistas, ¿viste? Sin embargo, acá tenemos muy buen teatro, muy buenos creadores como Guirado, Bertol, bueno, Norberto Campos en su época, ¿no? Grandes creadores del teatro rosarino que hasta hoy siguen haciendo cosas interesantes, pero eh, yo nunca me sentí partícipe de la oficialidad. Ya te digo, con el Paquito fue la primera vez que recibí subsidio. No lo podía creer yo cuando me dieron el subsidio. Porque yo siempre eh, me produje mis trabajos a pulmón, es ujú. decir, nunca fui a pedir este subsidio a ningún organismo. Bueno, ahora lamentablemente el instituto eh, está borrado por la política actual, ¿viste? Que es la gran tragedia que estamos pasando en este momento con Sí, respecto al teatro. sí. Pero sí, yo nunca estoy registrado en el instituto con la compañía, pero nunca necesité ayuda para mis creaciones, pero sí, me ayudaron mucho con el Paquito. Y recibimos un par de premios. Recibimos premio del Consejo ¿Y qué premio? por Sí, la música sí. y por el vestuario. Y después el premio Rosarigacino al mejor obra y mejor director. Bueno, bien. ¿Y hay algo de audiovisual que has hecho? O sea, También. eh, ¿Te gusta, no sé, algo de cine, de cortos? sí, ¿Algo he visto? No. bueno, hice un par de participaciones en Participaciones. cine, que con Enzo Monzón, un director rosarino que vive en Barcelona, él filmó Reina Hormona, que se hicieron varias exhibiciones acá en En el Rosario. Cairo, ¿no? En el Cairo, dos veces, en el Lumière, en la Labardén se estrenó. Y ahí tengo el personaje Muy protagónico. interesante. No sé dónde lo podemos rastrear, después vamos a buscarlo, pero muy interesante. Sí, sí, sí. Muy, La sí. obra es muy Muy interesante, interesante, muy sí, sí, bueno. sí. Y muy poco visto también. En cuanto a producciones, vestuario, estética, Sí, muy, sí, sí. sí. Y con Monzón participé también en 2 o 3 cortos que hizo, muy lindos. Después, últimamente aparezco en Quonon, no sé si la No, viste, se dio en estos días pasados en el Cairo. Quonon es una palabra indígena que quiere decir lo que comemos nosotros. Es una película muy interesante, dirigida por Mario Caporali. Y ahí también tengo una participación muy buena. Pero
Yo llegué a la conclusión de que no me gusta hacer cine. Eh, He hecho algo de cine, viste, pero no me gusta. Porque me gusta eh, en el teatro me gusta trabajar en los personajes, la, lo, eh, la actualidad que tiene el personaje en el, Ujú. es decir, eso es un fenómeno irrepetible porque están el público y los actores y eso no. En cambio, el cine me parece un producto enlatado, Es ¿viste? otra cosa, sí, son Sí, sí. totalmente Y no diferentes, te sí. podés concentrar en la actuación. Considero que los grandes actores de cine son superiores a los actores de teatro porque no te dan tiempo a concentrarte en el personaje. Es decir, hay todo el tiempo, hay cortes y medida de luz y medida de esto y lo otro que van cortando la actuación. En Claro, cambio, es más aparentemente más técnico, claro, en apariencia, después no sé, pero es más técnico. más técnico. En cambio, en el teatro te metes en el personaje y lo vivís. Es algo visceral que se Claro, ve, se nota, claro, sí, me parece que trasciende sí, y es lo que pasa en el medio, en el espectador y el actor, digamos, eso es intransferible. claro, Eso es claro. intransferible, Eso ¿no? es una cosa Eso, sí, maravillosa, maravilloso, sí, un fenómeno. sí. Así que bueno, cine sí he hecho un poco, pero no, No es he donde decidido elegí que estar, no es claro. lo mío, no es lo mío. Sí, admiro a los grandes actores, cómo se pueden concentrar en una décima de segundo, o sea, es decir, primero eh, están fuera de escena y cuando entran en escena ya están con una carga Emotiva emotiva, para otra todo. cosa, sí, sí. Claro, digo, es genial Es eso, genial, pero sí. yo no lo puedo hacer. No, tu lugar es este. Claro, sí, sí. La realidad teatral La o la realidad teatral, ficción, sí, sí, sí. la real ficción teatral. Sí, aparte que vos elegís el texto, elegís la puesta, digamos, hay mucho en decisión que eso te debe hacer muy placentero, digamos. Claro, Sí, claro. y la libertad, digamos, también, ¿no? Sí, sí. Y vamos a ir un poco cerrando la charla. Genial. No sé si querés contarnos algo de lo que estás haciendo, escribiendo, leyendo, no sé, algo que quieras contar para los que están viendo, que no te conocen, no sé, que se te ocurre, lo que vos quieras, tu momento. Bueno, no, ahora estoy entusiasmado con este trabajo del Minotauro, a ver eh, cómo lo podemos realizar. Y entonces estoy leyendo, eh, bueno, es una técnica que yo utilizo en todos los montajes, mucha investigación, mucho, mucha información, es decir, cuando, cuando hago una obra me sumerjo con todo en los personajes y en la época y en los autores y recopilo material que nos sirven para la puesta, ¿no? Sí, sí, entiendo que sos un gran investigador y sí, es como que también eso mismo te da, per se ya te da como un placer de investigar, de saber dónde fue, cuándo fue, quién lo Claro, realizó. claro. eh, Sí, no sí, sé, ¿hay algo que a vos sí, que sí. te interesa, toda esa parte Sí, 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 histórica, te me apasiona. apasiona? Es una búsqueda que me apasiona. Por ejemplo, cuando hice La voz humana de Jean Cocteau, además de leer la obra, eh, me llegó información de que la obra Jean Cocteau la había creado por error, porque estaba en una fiesta y quiso hacer una llamada telefónica a una amiga para decirle que iba a ir. Entonces, en esa época los teléfonos se mezclaban, cosa que hoy no creo que suceda, ¿no? No, a lo mejor espían ahora. Ahora te espían. Ahora espían. Entonces, Escuchan, pero de otra manera. claro, claro.
Entonces él levantó el Claro, tubo del teléfono escuchó algo que no y tenía que escuchar. escuchó una conversación que De, una mujer que estaba siendo abandonada por su amante. Entonces es- sostuvo claro, ¿no? Eso la estuvo, y conversación, escribía. no, sostuvo la conversación durante media hora y después fue a su casa y escribió todo, ¿entendés? No, tenía ya la obra. Claro. Y entonces esos datos así son muy, muy importantes, ¿no? Para además, por ejemplo, estudié mucho el libro de Cocteau, que se llama Opio, que fue una cura de desintoxicación que él realizó en París por su adicción al opio, que estuvo varios meses internado en una clínica para desintoxicarse. Y ahí ese texto, bueno, es fundamental en la literatura moderna. Así que, bueno, reuní muchos elementos que me llevaron, me ayudaron para hacer una creación muy importante, ¿no? Así, no doblemente, sino triplemente un maestro con nosotras, porque no solo es la puesta en escena, la dirección, el montaje, sino lo que hay atrás, que a veces no lo vemos, que es la investigación, la escritura, el entrelazo de disciplinas, porque nombrar la escritura, la literatura, el psicoanálisis, los casos reales. Sí, sí. Es la verdad que un mundo fascinante, digamos. No sé si después se llega a ver en una hora tan efímera, digo, que a lo mejor el espectador ve en media hora, una hora, y detrás de eso hay un trabajo, una dedicación, una pasión que admiro y que, bueno, que ojalá trascienda pantallas y que los más jóvenes un poco apropien y esto, investiguen, lean, porque es mucho más rico, más interesante, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, muy agradecida. Bueno, yo actualmente estoy dando un taller que se llama Laboratorio, Ujú. que funciona aquí en la sala Jarry los martes y viernes a las 6 de la tarde. Invito a quien quiera venir a participar, Muy bien. que tenga inquietudes acerca del teatro y bueno, ahí trabajamos todo, no solamente la actuación, sino también la dramaturgia, la dirección, el vestuario, todo. Es un taller muy abarcativo de todo el fenómeno teatral. Así que, Aparte muy interesante porque se encuentran con una persona que sabe de muchas cosas, entonces amplían siempre conocimientos y claro, demás. claro. Interactuar y está, Sí, sí, sí. está muy bueno y saludable. Sí, y estamos haciendo un festival de poesía por mes, Sí, ya hicimos dos, con mucho público y bueno, fue, fue un éxito el festival de poesía, así que lo vamos a seguir haciendo. Donde con los alumnos y con los participantes del taller trabajamos una especie de poesía actuada o poesía corporal, ¿no? Porque no solamente se trata de recitar un poema, sino de poner el cuerpo en el poema, ¿no? muy interesante, muy interesante. Bueno, los invito entonces a la sala Alfred Jarry, y bueno, y visitarnos y conocer el espacio también y conocerlo a él en la página de Facebook como Omar Serras, ¿no? en la página de Facebook estoy como Mar Que Serra. ahí también publican todos los espectáculos, los Sí, talleres que se dan, están ahí también. sí, muy bien. Muy bien, Bueno, muchas gracias. muchas Un gracias placer y nos vemos a vos. por tu participación y por las preguntas que me hiciste, que son perfectas, A vos. geniales. Gracias. Gracias. A vos.